Continuando con el sistema respiratorio, vamos a ver la segunda parte, algunas pruebas diagnósticas que son de interés a la hora de evaluar sobre todo los campos pulmonares en un paciente con sospecha de patología respiratoria. Vamos a mencionar un punto muy importante en relación al transporte del oxígeno en la sangre. Teníamos que el eritrocito de forma discoide tenía 4 cadenas peptídicas de globina asociada a un grupo hemo, formándose así la hemoglobina. Y cada eritrocito más bien transporta 4 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Si recordamos este antecedente, entonces damos paso al siguiente dato. Cada 100 ml de sangre contiene 20 ml de oxígeno, ¿sí? Es decir, el 20% prácticamente de la sangre contiene oxígeno, y de estos 20 ml más bien, de estos 20 ml, el 95% es el que está asociado a la hemoglobina. Esa hemoglobina rica en oxígeno se la conoce como hemoglobina saturada. Hemoglobina saturada, ¿no? Que es propia de la sangre arterial. Ahora, ¿qué pasa con el 5% restante del oxígeno que no está asociado a la hemoglobina? Pues queda disuelto en el plasma sanguíneo, y a partir de estos dos tipos de oxígeno vamos a tener dos estudios que vamos a mencionar a continuación. De esta hemoglobina saturada, es decir, el oxígeno transportado en el eritrocito, me va a dar un estudio llamado pulsioximetría. Es una evaluación sumamente sencilla en la que vamos a disponer de un aparato. Es un aparato como el que vemos aquí adelante, llamado saturómetro u oxígeno de pulso. La aplicación es muy sencilla. En el pulpejo del dedo, generalmente el índice o el dedo medio, entonces voy a tener el registro de la saturación. Voy a medir este oxígeno que está transportándose en el eritrocito. Y se mide en porcentaje. Es ese valor de la izquierda, ¿sí? El 96. Entonces me dice que el 96% está asociado a la hemoglobina. Y la cifra variante de la derecha es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, no se olviden, la pulsioximetría mide el oxígeno del eritrocito y su valor normal tiene que ser mayor al 90%. Lo malo de esto es que no me brinda un dato de la presión parcial de CO2, pero al ser un estudio sumamente, o más bien, una evaluación sumamente sencilla y rápida, pues en los servicios de emergencia o ambulatorios me puede ser de gran utilidad, porque además me provee la frecuencia cardíaca.
Entonces, no se olviden, la pulsioximetría mide el oxígeno que está asociado a la hemoglobina, es decir, este 95%, que es como promedio. Este pequeño 5%, es decir, el oxígeno disuelto en el plasma de estos 20 ml, se obtiene a partir de otro tipo de prueba. Y esta es un poco más compleja. Entonces, el oxígeno libre en plasma lo puedo medir con la gasometría arterial. Gasometría arterial. Es el segundo estudio que vamos a ver hoy, que nos va a dar parámetros de la vía respiratoria. Entonces, la gasometría arterial me mide tanto la PO2 arterial, obviamente, y la PCO2. Son las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico. La PO2 tiene que ser mayor a 70 milímetros de mercurio. Algunos consideran como 60 también el valor mínimo, ¿sí? 70-90 o 60-90. Incluso hasta 100. Similar a la frecuencia cardíaca, acuérdense de eso. Y la PCO2, el dato sí es un poco más exacto. Tiene que ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Estos son los valores de la gasometría arterial. Recuerden, ¿qué me mide la gasometría? El oxígeno que no está transportado en el eritrocito. ¿Qué será el descenso de la PO2? Que me va a dar un estado de acidez y me va a conducir a una insuficiencia respiratoria. La disminución de la PO2 por debajo de los 60, ¿sí?, se llama hipoxemia. No es hipoxia, por si acaso. Aquí se comete un error a la hora de dar la nomenclatura correcta. La hipoxia es el estado clínico. La hipoxemia es el valor por debajo de lo normal del oxígeno en la sangre. ¿Sí? De la PO2 por debajo de 60. Pero puede ocurrir una alteración también con la PCO2. Esta se eleva por encima de los 45 o 50. Estamos hablando de la PCO2, ¿sí? Cuando supera su valor máximo normal, se llama hipercapnia. Quiere decir que se está acumulando anhídrido carbónico o dióxido de carbono a nivel sérico, y también podría conducirme a un síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Esto respecto a la gasometría. Otro detalle que se puede tomar en cuenta es que cualquier arteria a la que podamos acceder es válida, pero por su fácil asequibilidad tenemos dos arterias que son las más frecuentes para la realización de la gasometría. Tenemos la radial en el antebrazo y la braquial en el brazo, ¿sí? Pero cualquier otra arteria fuera de estas dos también es válida, solo que estas son las más accesibles, por eso son las más utilizadas. Bien, entonces pasaremos al tercer tipo de evaluación, que también se hace en un gabinete, en un laboratorio.
El primero y más sencillo hemos visto la pulsioximetría. El segundo, la gasometría. Y el tercero, que vamos a ver, ¿sí? Es el tercero, es la espirometría. La espirometría mide capacidades pulmonares, tanto en fase de reposo, en fase expiratoria, en fase inspiratoria. Vamos a explicar a continuación. Vamos a empezar por un valor que se llama capacidad vital. La capacidad vital en un adulto promedio es de 4.600 ml. Como son volúmenes, todo se mide en ml o centímetros cúbicos. Entonces, este es el volumen útil, tanto de inspiración como de expiración, máximo que puede manejar un adulto promedio. Tenemos un volumen corriente, ¿sí? Que es el estándar también, que va de los 450 a 550 centímetros cúbicos, promedio 500. Tengo un volumen de reserva inspiratoria que va de, bueno, es de 3.000 centímetros cúbicos y un volumen de reserva expiratoria que es considerablemente menor, 1.100 ml. Entonces, ¿de dónde sale esta capacidad vital? La que habíamos mencionado al principio. Sale de la sumatoria del volumen corriente, que es el que normalmente se intercambia, el volumen de reserva inspiratoria. ¿Cómo se mide este volumen de reserva inspiratoria? En una inspiración normal, o una respiración normal más bien, yo tengo una fase inspiratoria, donde introduzco aire, y una fase expiratoria donde lo elimino, ¿no? Y se repite. El volumen de reserva inspiratoria no se lo mide desde que empieza la inspiración, sino desde el punto de inspiración corriente, de la inspiración normal que suele tener el paciente. Recién desde ese punto yo le pido que inspire todo lo que pueda. Y es desde aquí que me va a dar los 3.000 centímetros cúbicos, ¿no? Lo que equivale a 3 litros de volumen. No se olviden ese detalle. No es desde el inicio de la inspiración, sino más bien del punto donde termina una inspiración normal. Recién desde ahí son los 3.000 ml. Y ocurre algo similar con el volumen de reserva expiratoria. Del volumen normal expirado, recién desde este punto, yo le pido al paciente que exhale todo lo que pueda. Y si ustedes hacen el ejercicio, se van a dar cuenta que este volumen que yo puedo expirar es mucho menor que el que puedo inspirar. Por eso es solo 1.100 ml. Son valores de un pulmón sano, ¿sí? Entonces, obviamente si hay malos hábitos, falta de ejercicio, obesidad, tabaquismo, pues estos valores van a reducir considerablemente. Entonces, yo tomo la media del volumen corriente, que va a ser 500. Le sumo el volumen de reserva inspiratoria, 3.500. Le sumo el volumen de reserva expiratoria y me va a dar los 4.600. Esa es la capacidad vital, ese es el volumen funcional que un paciente o una persona intercambia en sus dos fases respiratorias.
Pero existe otro volumen que está fuera de la capacidad vital. Se lo conoce como volumen residual. Y este equivale a unos 1200 ml. Ese volumen residual es el que queda atrapado en algunos espacios muertos y no se intercambia con cada ventilación. ¿Sí? Es el residuo, por eso su nombre lo indica. Y lo voy a sumar a la capacidad vital para obtener un último valor. Y hago la sumatoria, me va a dar 5800. Esos 5800 se convierten en la capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Es todo el volumen de aire, útil o no, que puede almacenar el sistema respiratorio de un adulto sano. ¿Se dan cuenta? Son casi 6 litros de volumen. Es una cifra considerable. Y pues todos estos valores conforman la espirometría. Y también me dan un parámetro ya un poco más amplio de cómo está el estado del sistema respiratorio del paciente. Algunas patologías, como el asma, por ejemplo, alteran la fase expiratoria. Otras, como las neumonías, alteran la fase inspiratoria. Entonces, depende del nivel de alteración, puedo estar dirigiendo mi diagnóstico hacia alguna patología. Hasta aquí hemos visto 3 estudios o valoraciones para el sistema respiratorio. Vamos a ver el cuarto. El cuarto es muy interesante. ¿Por qué? Es el examen físico. Un examen semiológico completo, ¿sí? Como esta no es una clase de semiología, no vamos a hablar desde la inspección, palpación, percusión. Vamos a hacer un hincapié en la auscultación pulmonar. Entonces, se sugiere que la auscultación pulmonar se empiece en los vértices de medial a lateral. Aquí yo he dibujado el pulmón derecho, ahorita voy a utilizar este dibujo. Entonces, se empieza en los vértices, cerca del ilio, ¿sí? Alternando, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Voy descendiendo y cuando me acerco a la base, ya me voy lateralizando, ¿sí? Porque el pulmón también se hace más ancho. Entonces, de superior a inferior y de medial a lateral. Siempre alternando con el pulmón contralateral, hago la auscultación de estos órganos. Y voy a encontrar los siguientes ruidos. Primero, el ruido pulmonar normal, ¿sí? ¿Qué es el murmullo vesicular? El murmullo vesicular conservado, cuando yo lo ausculto en los lóbulos pulmonares, es un poco más tenue que cuando lo ausculto a nivel traqueal. Aquí está la tráquea, entonces también puedo auscultar ahí para evaluar el paso del aire por estos conductos, ¿sí? Y el sonido que me da es como si estuviera soplando un tubo. No tiene que haber sobreagregación de ningún tipo de ruido, tiene que ser limpio. Luego voy a tener el estridor laringio, ¿sí? Estridor laringio. Este ya es uno de los ruidos sobreagregados que me está indicando inflamación de la laringe, presencia de secreciones, sobre todo muy cerca de las cuerdas vocales, lo que incluso podría alterarme la voz, ¿no? Propio en las laringitis.
Un paciente con laringitis tiene una voz con estridor. El siguiente ruido, ¿sí? Si yo voy en sentido descendente, me voy a encontrar en la vía respiratoria grande, ¿sí? Es decir, en los grandes conductos, muy cerca de la carina, los bronquios principales, hasta los bronquios secundarios. Cuando estos se llenan de secreción o se estenosan, van a obstruir la salida libre del aire que estamos exhalando. Por eso generalmente son en fase expiratoria. Y me va a producir un tercer tipo de ruido de las vías aéreas grandes que se llama roncus. ¿Sí? Los roncus. Este era en las laringitis, el roncus es en las bronquitis. ¿Sí? Bronquitis crónica, como en la EPOC ocurre. Entonces se obstruyen bronquios primarios o bronquios secundarios y me va a dar el sonido llamado roncus. Cuando se obstruyen los bronquiolos, ¿sí? Estos más pequeños, cuando se llenan de secreción, se inflaman o sufren espasmo y causan el cierre bronquial, el sonido que me va a dar, que es de vías aéreas pequeñas, son las sibilancias. Las sibilancias, como si estuviera soplando, ¿sí? El mejor ejemplo obviamente es el asma bronquial, también en fase expiratoria. Entonces estamos yendo de arriba hacia abajo, de grande a pequeño. Recordamos la anatomía pulmonar y voy a tener los sacos alveolares. Si yo hago la ampliación de los sacos alveolares, que son parte del ácido respiratorio, estos deberían estar libres para el intercambio gaseoso con los capilares. Pero en ocasiones, principalmente en las neumonías, se pueden llenar de un infiltrado que puede ser un exudado, trasudado o incluso sangre. Entonces los sacos alveolares se llenan de líquido y me van a dar un sonido húmedo, como si estuviera pisando hojas secas, ¿sí? Por la presencia de líquido en los sacos alveolares. Y esto ya no es parte de la vía aérea, es parte del ácido respiratorio, de los alveolos. Estos son los estertores crepitantes. Los estertores crepitantes entonces son como si estuviera pisando hojas secas o una galleta en el piso por la presencia de líquido en los alveolos. En todas las neumonías, o la mayoría de ellas por lo menos. Y son en fase inspiratoria. ¿Sí? Entonces, hay más ruidos sobreagregados. Por ejemplo, vamos a hacer el inciso F. Y aquí he dibujado la pleura. En ocasiones puede haber un derrame pleural por una patología de base. Entonces, el líquido pleural que se encuentra entre la visceral y la parietal se va acumulando por falta de drenaje y me llena todo el pulmón. ¿Sí? Voy a tener el signo radiológico propio del derrame pleural. Y si yo ausculto, pongo el estetoscopio en esta región, va a haber un silencio auscultatorio. ¿Sí? Silencio auscultatorio, o llamado también murmullo vesicular abolido, es decir, que no se escucha nada, propio del derrame pleural o alguna atelectasia también.
solo en el sitio del derrame. Porque si yo ausculto los vértices, por ejemplo, estos van a estar normales. ¿Sí? Entonces, hasta ahí los ruidos pulmonares para tomar en cuenta a la hora de la evaluación pulmonar. A continuación, les voy a dejar aquí adelante algunos ejemplos de estos ruidos respiratorios. ¿Sí? Entonces, les dejo acá con el nombre y quiero que por favor presten atención. ¿Cómo es el ruido respiratorio normal, por ejemplo? Hacemos el enfoque. Limpio. El estrido laríngeo. Bien, son algunos ejemplos de cómo se pueden auscultar estos ruidos sobreagregados y ya conocemos cuál es el origen y en qué fase de la ventilación se encuentran estos. Entonces, hasta aquí hemos hecho ya la introducción al sistema respiratorio. A partir de la siguiente presentación, ya vamos a ver las causas de insuficiencia respiratoria y todos los conceptos que corresponden. Gracias por su atención. Hasta la siguiente.